Eh, Así es que ahí pueden ustedes ver, pueden informarse sobre el evento, ahí está todo lo relacionado con el programa, con el tema de inscripción, etcétera, y va a reunir a realmente autoridades y interesados de todas partes del mundo, ¿verdad? Así es que, por si quieren. Tal vez mientras, no sé si hay alguna duda, quedó alguna duda, o si ya estamos claros con los planteamientos, las diferencias, y lo que queríamos dejar enfatizado sobre el tema del arbitraje comercial internacional, nuestra ley, las diferencias básicas o esenciales a tomar en consideración con respecto del arbitraje doméstico. ¿No hay ninguna duda? ¿O algún comentario adicional que quieran hacer? ¿Sí? Roberto, dime. Sí, ya, Adriana. Bueno, nada más una duda, una observación, y es que después de que se promulgó la ley de arbitraje internacional nacional, se ha planteado la cuestión de la interrelación entre la ley RAC y la ley de arbitraje internacional, es decir, cómo entre ellas se relacionan. Y se ha planteado en algunos foros la posibilidad de aplicación supletoria de la ley de arbitraje internacional en aquellas lagunas o vacíos de la ley RAC, asumiendo que tiene más cercanía la ley RAC con la ley internacional de arbitraje que con el Código de Procesal Civil. Entonces hay toda una discusión en relación con eso. Y hay otros temas también ligados, por ejemplo, cláusulas arbitrales anteriores a la ley, que se habrían tramitado el arbitraje con la ley RAC, pero que al entrar la ley de arbitraje internacional, si se pasan de la ley RAC a la ley de arbitraje internacional, por falta, digamos, de indicación de cuál ley es la aplicable. Sí surgen algunas situaciones alrededor de eso, ¿verdad? Bueno, ahí yo te diría que habría que analizar realmente, nuevamente, como enfaticé, artículo 1. Es importante. Yo creo que esa discusión es importante y quiero recordarles por qué nace esa discusión, incluso con los que prohijan que efectivamente sea la ley de la LACI la que supla esas lagunas en relación a la ley RAC. Tiene totalmente su fundamento, porque si bien en ese momento solo existía la ley y la jurisprudencia que ha generado la Sala Primera hace referencia a que el 39 se aplique en razón del artículo, último párrafo del artículo 39, el Código Procesal Civil, en realidad, en ningún momento el artículo 39 de la ley RAC habla de que tenga que hacer el Código Procesal. Dice las normas procesales correspondientes. Entonces, tiene su lógica y yo sería de las que me inclinaría por apoyar la tesis de que efectivamente prime la ley de arbitraje internacional. Habría que considerar pues varios aspectos y ver qué finalmente nos dice la sala en ese sentido. Pero bueno, es una opción y tiene una lógica. Adriana, tienes la palabra para que continuemos con el caso. El grupo número 1 demandado y demandante, ¿me levantan la mano? Ustedes son demandados y ustedes son demandantes. Muy bien, les pido que me acompañen aquí. ¿Están preparados para presentar unos breves alegatos?
Entonces ustedes son grupo 3. Yo me equivoqué. Sandra, que no está. Bueno, entonces pero ustedes son demandantes y demandados. Listo, entonces pasemos adelante para oír sus conclusiones sobre lo que se les presentó como caso en el caso. ¿Listo? 5 minutos, puede estar bien. Les pido el favor que me acompañen. Una parte de este lado, otra parte de este lado. Quiero sobre todo, como les dije, es hacer el ejercicio de ver qué vimos y poder sacar las conclusiones. Pongamos llamemos a Denia que no. No, es que no tenemos, Roberto supuestamente estaba y nos falló y lo mismo. Si quieres escógelo, sí, ponete al magistrado. Marcela. ¿Sí? Muy bien, tenemos muy poco tiempo para terminar y sacar las conclusiones. Yo les pido que me acompañe un representante aquí, un representante. A ver. ¿Pueden pasar todos? Muy bien, ¿pueden pasar 2? Bueno. Vamos a abrir en este momento la audiencia. A1 con D1, sí. Sí. Bueno. Muy bien. Aquí no seas tímida. Pásame la cartera para... Muy bien. Demandada. ¿Y la parte demandante? La parte demandante aquí... ¿Qué es la parte demandante? A1. A ver, el actor 1. No. Aquí está el tribunal. Yo soy presidente del tribunal. Bueno, buenas tardes. Representantes de las partes, vamos a iniciar esta audiencia de alegatos. Vamos a darle 5 minutos a cada parte para que haga sus presentaciones y después un derecho de réplica de 3 minutos. Le concedo la palabra a los actores, a la A1, los actores. Muchas gracias, señora presidenta. A lo largo de este proceso ha quedado demostrado, según la prueba aportada por mi representada, Fancy Wagon S.A., los daños y perjuicios causados con el acto violatorio de los derechos de mi representada, acto administrativo cometido por el Ministerio de Turismo y Materias Aledañas de la República de Costa Dorada, de manera solidaria, con fundamento en el contrato suscrito entre mi representada y Ferroturismo ESP, Sociedad de Economía Mixta, vinculada a este ministerio. La anulación unilateral del contrato ha provocado un daño superior a los $9 millones, dado que mi representada, bajo las reglas del buen comercio, la buena fe y el ejercicio libre
comercial que lo protege el derecho de este país, ha hecho entrega de todos y cada uno de los objetos contractuales que se estipulaban, valga la redundancia, en el contrato de Marras. La nulidad incomprensible, unilateral, desproporcionada, fuera de cualquier lógica y del debido proceso, ha dejado en estado de indefensión a mi representada en cuanto al ejercicio del comercio para con la empresa contratante. Asimismo, también ha quedado demostrado, según las facturas visibles a folio 1550 del expediente, que, y además pues lo ha reconocido la parte también, puesto que no ha podido demostrar el pago, que hemos hecho una entrega anticipada del objeto contractual y que según el mismo contrato la entrega anticipada del objeto nos daba el beneficio de un pago superior al pactado. Eso no ha sido debatido por la parte demandada y no ha aportado a este proceso prueba alguna que contradiga que nosotros hemos cumplido tal y cual se ha indicado en el contrato. Siendo así, en virtud de las reglas de este honorable tribunal arbitral, hemos demostrado el incumplimiento, hemos demostrado el daño, hemos demostrado los perjuicios y solicitamos que así se estipule en el auto respectivo. Muchas gracias. Algo, ¿no? Muy bien, procedemos a darle ahora la palabra a la parte demandada. Muchas gracias, buenas tardes, señores miembros del tribunal. Antes que nada, debemos señalar que el reclamo que se está planteando es producto de un acto bochornoso de corrupción. El contrato fue fruto de una trama urdida por personas que son conocidos, que son amigos, fue fruto de una convivencia corrupta de funcionarios y amigos de funcionarios de la parte actora. En segundo término, queremos hacer una objeción a la competencia del tribunal. Nótese que en ningún momento la parte promovente ha explicado de dónde se origina la competencia, en qué se basa, en qué se fundamenta para haber planteado este arbitraje. Al efecto, planteamos los siguientes argumentos. En primer término, la República de Costa Dorada no ha suscrito ningún tratado comercial con la República de Mauritania, ni convenio arbitral alguno con la sociedad requirente, situación que nada se ve modificada por el hecho de que ambas naciones se hayan adherido al Pacto de Nueva York, a la Convención de Panamá, ni que hayan adoptado la ley UNCITRAL. En consecuencia, la República de Costa Dorada no debe ni puede ser compelida a ser parte procesal del proceso arbitral que se está iniciando o que está en trámite ante el SIAC. Respecto de la empresa mixta Ferroturismo ESP, se objeta la competencia arbitral toda vez que no existe el acuerdo arbitral necesario y suficiente que implique una renuncia cierta y efectiva a la jurisdicción común. La referencia que invoca o que se invoca en el convenio general como acuerdo arbitral no es tal y no constituye un convenio perfecto y efectivo, pues requiere necesariamente de que hubiese un hecho posterior y eventual por el cual las partes acordaran efectivamente someterse a la jurisdicción arbitral. La conjugación podrán ir a arbitraje del verbo poder refiere a un hecho potestativo, futuro e incierto que no puede equivaler ni interpretarse como un verdadero y efectivo acuerdo de sumisión a la vía arbitral. Lo así manifestado en el convenio carece de asertividad y quedó condicionado a un acuerdo integrativo futuro que no se ha dado. Por ende no llegó a perfeccionarse el contrato arbitral, por lo que la jurisdicción ordinaria no quedó excluida ante lo así dispuesto por voluntad propia de las partes. Por consiguiente, se solicita respetuosamente al tribunal designado rehusar su competencia y con aplicación de sus facultades declararse incompetente para conocer del reclamo intentado por esta vía arbitral con relación a las dos partes demandadas. Finalmente, se debe advertir que el propio contrato dispuso clara y expresamente en su cláusula 36
que los jueces de la República de Costa Dorada son competentes para dirimir conflictos, con lo que queda en definitiva establecido y confirmado que la jurisdicción ordinaria judicial de Costa Dorada y no la especial arbitral fue la efectivamente acordada por las partes para el evento de un reclamo o conflicto entre ellas. Con lo anterior debe por consiguiente descartarse cualquier intento de aplicar el principio indubio por arbitraje, quedando en definitiva descartada la vía arbitral. En aspectos de fondo y sin perjuicio de esta incompetencia que se solicita vehementemente sea analizada y declarada, la licenciada colega va a referirse 2 minutos al tema. Tenemos 1 minuto. 59 segundos. A ver. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señora presidenta. Nosotros creemos que hubo incumplimiento por parte de la empresa, ya que hubo una total negligencia de no haber corroborado el estado de los vagones y se dan por enterados un mes después, sea el 2 de septiembre, un mes después de firmado el contrato. Además, ellos se habían obligado a renovar 20 vagones y 10 de ellos a decorarlos. Y la decoración de esto no se ajusta al contrato. Es por esto que por haber incumplido en lo pactado, FW no tiene derecho a reclamar los extremos de la factura 2-2008 en relación a lo no ejecutado conforme a lo establecido. Muy bien. Ok. Muy bien. Le damos la palabra 3 minutos a los actores para que hagan su réplica, por favor. Muy buenas tardes al Tribunal Arbitral, muy buenas tardes a la contraparte. Inicialmente, acerca de los alegatos y como inician con un profundo ánimo injuriandi en contra de esta representación, ni siquiera por respeto al tribunal ni por respeto a nosotros como actor y demandante vamos a referirnos a esas acusaciones infundadas y falsas. Estamos en la etapa de conclusiones, por la cual les recuerdo que la etapa para oponer competencia está precluida y definitivamente ambos países son suscriptores de la Convención de Nueva York. Por lo tanto, en nuestra contrarréplica, lo que simplemente queremos confirmar es que nuestra posición inicial permanece incólume y es básicamente eso lo que tenemos que referirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le procedo a darle la palabra para que haga su contrarréplica a la parte demandada, por favor. Ahora sí, gracias. Bueno, nos reiteramos lo que ha sido expuesto. El tema de la competencia es un tema que no se había alegado, pero que solicitamos se estudie porque es un tema inevitable para el tribunal referirse a este tema de la competencia. No ha sido objeto de análisis ni de resolución, por consiguiente se solicita analizar esta objeción de competencia. Y en cuanto a los otros aspectos, pues los hechos hablan por sí solos, está ampliamente confirmado el contubernio que hubo, al punto que hubo que dejar cesante al señor ministro de Turismo por razones que son de conocimiento público, de manera que eso es un hecho que está claramente establecido y comprobado, lo mismo que el incumplimiento flagrante en cuanto a las obligaciones contractuales que generan un derecho a objetar el reclamo en base al principio conocido de que no puede reclamar cumplimiento quien ha incumplido.
De manera que reiteramos nuestras defensas. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Adri, ¿tienes tu micrófono? ¿Tienes tu micrófono? Muy bien, muchas gracias. Invito a pasar al grupo número 2, que mandaron el listado. Ahora sí. Para las partes que acaban de pasar, nosotros les entregamos en el material las reglas de procedimiento de la CIAC, Comisión Interamericana. Yo me imagino que anoche las estudiaron. En esas reglas dice en qué momento debe el tribunal arbitral pronunciarse sobre la competencia. Entonces, miremos para ver si es verdad que estaba o no fuera del momento en las reglas de procedimiento, según alegó el grupo número 2. Segundo punto que quiero resaltar, y ya paso a escuchar los otros, porque no aguanto. Suena jocoso el tema de la corrupción y cada vez tiene más importancia a nivel internacional. Esos casos que presentan aquí y que anteriormente, se acabó el tiempo, y que anteriormente no pasaban de decir hubo corrupción y el juez no pudo tenerlo en cuenta, sí están trascendiendo. Y cada día más jurisdicciones están aceptando la corrupción como una causal de anulación de un laudo arbitral. Ninguna jurisdicción lo tiene previsto dentro de sus normas, pero cuando son hechos así evidentes frente a la situación jurídica, se ha venido desarrollando una jurisprudencia importante a nivel de cortes nacionales de aceptar la corrupción como un hecho jurídico claro que cambia las decisiones y las circunstancias de un conflicto o de una decisión judicial, y se ha permitido incluso que en ciertas ocasiones la corrupción de árbitros, que no es muy normal, digamos, las anormalidades de los árbitros en materia de conflicto de intereses, permita declarar la nulidad de laudos arbitrales. ¿Entendido? ¿Alguien tiene las reglas de la CIAC? ¿Encontraron la respuesta? Sí. Exactamente, exactamente. Pero esa corrupción sí tiene efectos jurídicos. En el fondo del caso. ¿Sí? O en la anulación. Porque son las cortes las que están tomando en cuenta el tema de la corrupción. En la anulación del laudo a ver. A ver. Muy bien. ¿Sigue? En general, el tribunal arbitral deberá decidir como cuestión previa sobre... Bueno, ¿sigue? ¿Sigue? En general, el tribunal arbitral deberá decidir como cuestión previa las objeciones relacionadas a su competencia. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá seguir adelante las actuaciones y decidir acerca de tales objeciones en el laudo final. Artículo 18D. Procedimiento, comisión, reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que son las reglas procesales aplicables al caso. En cristiano, para los abogados, quiere decir, tuvieron que haberlo presentado en la contestación, que yo presumo que sí lo hicieron, y el tribunal tenía la posibilidad de decirlo como excepción previa o dejarlo para el final con el laudo. ¿Correcto? Sí. ¿Había una pregunta aquí? ¿Tú ya interveniste? Muy bien. Listo, vamos a oír el grupo número 2. Ah, me encantó el trabajo en equipo. Eso pasa en la vida real.
Se dividen los temas, el tema procesal, el tema de contenido, el tema comercial, y esto es lo que hace, volviendo al tema de la mañana, que los equipos de arbitraje sean tan fuertes, ¿no? Porque tienen un especialista para cada materia que presenta sus argumentos y fortalece la posición de las partes. Es muy raro ver en arbitraje internacional una golondrina sola manejando un caso que tiene muchas jurisdicciones, muchas leyes y muchas especializaciones. Ahí es donde vienen las alianzas de los abogados, que es la globalización del derecho, en donde si yo tengo un caso en Costa Rica, necesito buscar un aliado en ley costarricense que me ayude a soportar el caso jurídicamente. Muy bien, señora presidenta. Gracias. Bueno, buenas tardes. Iniciamos esta sesión de conclusiones. Quisiera, por favor, darle la palabra a la parte actora. Tendrá 5 minutos para sus alegatos. Buenas tardes, señora Presidente, contraparte, público en general. Este tribunal arbitral ha sido convocado y es competente, se ha instaurado este tribunal arbitral y para todos los efectos hay una cláusula arbitral que no fue objetada en ningún momento oportuno por parte de los demandados, así que en cualquier defecto que posea tácitamente ha sido consentido los efectos de la instalación de este tribunal. Con relación a lo que es el caso, tenemos lo siguiente. Tenemos que identificar, y eso va a tener que tenerlo presente el tribunal en todo momento, que se trata de 2 demandados. Es la empresa Ferroturismo, que es una empresa de economía mixta con capacidad de derecho privado, y en todo momento que se dio tanto la contratación como la ejecución del contrato, se dio siempre dentro de ese ámbito. El hecho que eventualmente existiera una autotutela por efectos del Estado con relación a esta persona jurídica, en ningún momento exime ese concepto básico y esencial en la contratación mercantil, que es su ejercicio de capacidad de derecho privado. Dentro de los antecedentes o tratativas es importante determinar que es esta empresa de derecho privado, Ferroturismo, la que inicia toda una gestión desde su génesis, la búsqueda, y viene a buscar e identificar a la empresa que nosotros representamos como la especialista en 2 labores que hay que individualizar. Una que es renovación de vagones y otra que es la decoración de estos. Una vez que se hace una oferta, la contraparte acepta los términos negociales a través de un precio justo y este es pactado. En algún momento se había determinado mediante un informe que envíe a la contraparte, a mi cliente, del estado de los vagones, y estos estaban en mala situación, enviaron fotografías. Cuando llegó la hora de la ejecución y se envían los técnicos dentro de un principio de diligencia del buen padre de familia y toda la programación que se asiste, se corrobora que el estado es muchísimo mayor, que es muchísimo más grave con relación a la información que se había suministrado previamente. Con ello se llega a un arreglo de una adenda del contrato, se prorrogan los plazos. Mi cliente cumple con las especificaciones de la entrega en tiempo, tanto de las 2 etapas que se habían negociado. Vale decir que en ningún momento se dijo que iba a ser a gusto, que es una materia muy importante en materia mercantil, a gusto de la contraparte. Así las cosas, de acuerdo a los precios que se pactaron en su momento, yo pido la
condenatoria de los daños y perjuicios por las sumas dejadas de pagar, tanto por la renovación, por la decoración, así como el premio que se ha pactado $50,000 por vagón. Pido asimismo que se les realice la condenatoria en costas. Asimismo, pido que contemplen con base en las normas pactadas del UNIDROIT del año 2005, que en caso de que el acto se haya anulado, siempre se conceda la indemnización de daños y perjuicios, porque la causa de la nulidad era de conocimiento exclusivo de la contraparte. Así que pido que se les condene a pagarnos indemnizar los daños y perjuicios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a proceder. Perfecto manejo del tiempo. 5 minutos exactos. Ahora vamos a proceder a darle la palabra a la parte demandada. Bueno, buenas noches, tribunal, parte contraria y colegas. De acuerdo a los hechos planteados y estudiados, sacar varias conclusiones importantes. Que primero, en representación de la parte involucrada y actuando de buena fe y de acuerdo a un buen acuerdo, a una buena negociación, entrando en este arbitraje, hay que aclarar ya los puntos más controversiales que por eso estamos acá. El primer punto es en relación con los hechos. Quiero recalcar que las actuaciones de parte de nuestra representación fueron de buena fe y actuando conforme a oficio y consultorías. No fueron hechos ilegales, según oficios, y ya reconocidos también por la otra parte, y aquí en los hechos, como el oficio número 815, que se arbitró que sí se podía, que no había, que se podían hacer contratos y adhesiones. Como se actuó de buena fe y tomando en cuenta que las descripciones de ese contrato también fue viciada, contraparte, ya que no cumplió a cabalidad como se quería o como se fue firmado, y también recito en los hechos ya confirmados, la descripción perfecta como se querían los vagones y no se cumplieron. Apego a la voluntad de las partes de hacer una buena negociación que de acuerdo a los dos se establecieron principios y pautas que no se cumplieron y que por ademanes no incorporados o no de nuestra parte fueron objeto de perturbación. Aclarando eso, se pide que se pague lo que se hizo bien, como se hizo a principio, y lo que no se hizo bien, que se cuente los gastos por separado, estudiando cada caso de acuerdo a las necesidades de cada uno y llegando a ese acuerdo que se tenía previsto desde cuando se inició este arbitraje, para no tener que discutir a más profundidad el tema. Por otro lado, un aporte. Sería. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar 3 minutos de contrarréplica a la parte actora. Por favor, tiene la palabra. Gracias. Básicamente la contraparte acepta los hechos. Y hay que hacer aquí un argumento importante. No hubo reconvención por parte de ellos, así que desde ya no les asiste ningún derecho para hacer ninguna petitoria de algún extremo de cobro, como según entendimos. Aquí, en realidad, toda su presentación está radicando en el punto que dice que, o aparentemente entiendo, que hubo
un problema de cumplimiento de nosotros por el gusto de lo que se entregó. De acuerdo a toda la información que nosotros hemos presentado, consideramos que se cumplió a cabalidad de acuerdo a los hechos que se han venido demostrando con los criterios y especificaciones mínimas que se habían pactado. Aquí, en su defecto, si el tribunal considerara que hay una situación diferente, pido que se considere la siguiente posición. Son dos elementos que se van a analizar. Uno es la renovación y la otra es la decoración. Con relación a la renovación, ese no es un hecho ni siquiera controvertido y por lo tanto esa partida fue entregada en tiempo y debe ser indemnizados esos $7 millones. Con relación a la decoración, es un criterio que ustedes tienen que valorar de acuerdo a la prueba que ellos hayan aportado dentro del expediente, si es o no revisable. Aquí también es importante que ustedes determinen que en la causa de rompimiento no es un acto, en realidad en el fondo, por parte de un incumplimiento de mi representada, sino es un acto unilateral, voluntario, de una cuestión política ajena a esta institución. Por último, quiero hacerles ver que quien decide dictar un acto administrativo que no tiene en realidad relevancia para efectos de este caso es el Estado y en realidad era un contrato privado el cual no se ve afecto de ningún modo a un acto administrativo unilateral en el cual conforme a los hechos y pruebas que se nos pusieron en conocimiento ni siquiera existió el debido proceso. Es decir, aunque este no es el foro, en derecho administrativo eso se conoce como vías de hecho, por lo tanto no se debe tener en cuenta esa parte y la indemnización procede en todos sus extremos. Gracias. Gracias. Vamos de seguido a darle el derecho de contrarréplica a la parte demandada, por favor. Bueno, seguimos reafirmando nuestra posición. El contrato fue viciado. Se perturbó en ambas partes y aquí están los hechos evidentes. Los hechos ya por sí solo demuestran los graves errores, los vicios que hacen o nulo su aplicación del contrato o llegar a hacer la parte correspondiente como se debe, que es a aceptar el contrato en las partes que no tiene el vicio y en las partes que está el vicio de anularlo y proseguir como se venía a disposición cuando se presentó la demanda o se contestó en su dicho momento, sin nada más que agregar. Muy bien, muchas gracias. Doña Adriana, seguimos con el tercer grupo. Número 3. No. ¿Cómo? No, pero a ver, sí, haz la pregunta. No se permite la intervención de más de un profesional, inclusive el nuevo proyecto que está prestando un segundo a bordo. Hernán, tal vez, si quieres repite la pregunta, pero me parece que lo que estás preguntando es muy importante que doña Adriana lo aclare. Bueno, vuelvo a decir, la tendencia de la oralidad es de tener un abogado titular y uno suplente por ausencia de aquel. Se está viendo muchas normas jurídicas desde ese punto de vista. En este caso ocurrió que dos abogados intervinieron, el doctor Iglesias y la otra. No sería permitido en otro tipo de procesos. En estos hay un poquito más de amplitud en ese sentido. Importante. Primero, lo normal es que se trabaja en equipos de trabajo. O sea, no es un abogado solo. Y lo que quiere decir es que cada uno está preparado para un tema específico. Sí, entonces,
Si el tema que se toca es el tema de la decoración, ¿tienen alguien experto en decoración? Si el tema es el de la jurisdicción, alguien se encarga de responder la jurisdicción. Pero, lo que tiene que hacer el presidente del tribunal, lo que pasa es que eso no es el objetivo de este curso hoy, sí es ordenar. Porque si uno no advierte que tiene que abrir uno o repartirse el tiempo entre todos, va a tener a 10 abogados de una parte al mismo tiempo gritando sus argumentos. Entonces eso es parte de la técnica y la habilidad del presidente, que nunca puede permitir que eso pase. Y si uno no pone la regla de juego antes, pasa, ¿no? Pasa porque los abogados discutimos mucho. Pero es lo normal que pasa. Y ustedes ven los equipos de trabajo que hay en estos tribunales. Uno manda, que esa es otra habilidad que vamos a ver ahora, pero va a terminar esta parte. Se mandan los correos a perfectamente 18 abogados. Porque, por ejemplo, un equipo de una parte está unos abogados en Bolivia y los otros abogados en España. Los otros están en Perú y en Estados Unidos. Los árbitros están en otros lugares diferentes, no sé, en Bolivia, en Colombia o en Perú. Y todo eso le da a uno claro que con mayor razón hay que organizar muy bien el tribunal, porque son muchos abogados de diferentes culturas en el mismo momento hablando en una audiencia. No, y eso que agregar a lo que dice Adriana en el sentido de que normalmente cuando hay ese equipo, no todos comparecen a las mismas sesiones, depende del tipo de sesión, y normalmente le indican al tribunal que dirigirá la audiencia el suscripto, pero existe, acordémonos nuevamente, la flexibilidad en el procedimiento. Muy bien. Entonces, proseguimos. Este tribunal da por abierta la audiencia y procedemos. Las partes van a tener 5 minutos cada una para sus alegaciones y posteriormente 3 minutos de contrarréplica. Empezamos y le damos la palabra, por favor, a la parte actora. Buenas tardes, honorables miembros del tribunal. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, honorables miembros del tribunal. Buenas tardes, colegas y representantes todos de las empresas Fancy Wagon y Ferro Turismo. Este es un caso que lo vamos a presentar. Es sumamente sencillo. Nuestra representada, Fancy Wagon, actuó desde el primer momento de buena fe. Actuó apegada al contrato que se firmó. Actuó apegada al derecho que se había establecido. Actuó apegada a la literalidad de la obra o del poeta Alan Brito, según lo contratado. Lo único que aquí falta es el pago de la factura que mi representada está esperando y que lo es por la suma de $10 millones. Pago que Ferro Turismo se ha negado a hacer valiéndose de su propio dolo, basada en una cláusula temeraria que ellos se inventaron y que eran los únicos que conocían para terminar unilateralmente este contrato. Básicamente, esos son los puntos que nosotros tenemos. Agregar ahí que basándonos en pacta sunt servanda, donde claramente sabemos que lo pactado entre las partes es ley, debemos decir que lo pedido por Ferroturismo se cumplió a cabalidad, ya que debido a las fotos y el estudio del estado de los vagones, ellos sabían que era imposible terminar con la renovación y decoración de los mismos en un plazo de 6 meses. Y por lo tanto, accedieron y aceptaron cambiar el plazo de 6 meses y dar 6 meses más, o sea, 1 año, ya que sabían de antemano
que iba a ser imposible cumplir con lo requerido en ese tiempo. De tal forma que creemos que nuestro representado, Fancy Wagon, no solo hizo las labores en el tiempo que se le había dado y el tiempo determinado, sino que también cumplió a cabalidad con todo lo que se le pidió, ya que lo que se le pidió, si lo vemos, es muy subjetivo. Se le pidió hacer las remodelaciones, recordando lo que se decía en la novela O, donde claramente, se pone ante Fancy Wagon un escenario que es totalmente subjetivo, no se le explicó exactamente qué era lo que quería, y por lo tanto cuando se lleva a cabo el trabajo, Fancy Wagon hace lo que subjetivamente se creía que debía de hacerse. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la parte demandada. Muy buenas tardes al honorable tribunal, a la contraparte, a los colegas que me acompañan y a todo el público. Para el uso de la palabra, nuestra representada quiere dividir su intervención en dos partes. Primero, nuestra negativa a su requerimiento. Segunda parte, nosotros tenemos un recontrarrequerimiento contra ustedes. Consideramos que ustedes son los que están incumpliendo. Yo voy a encargarme de la palabra de la parte del incumplimiento, de la parte que está requiriendo ahora. Mi colega se va a encargar de la parte del incumplimiento que nosotros reclamamos en consecuencia para nosotros considerar que tenemos el derecho de cobrar a ustedes. Primero que nada, para el reclamo que nosotros consideramos es improcedente, partimos del hecho de que ustedes deben cumplir un contrato en tiempo y en forma. Bueno, consideramos que no está cumplido ni en tiempo ni en forma. Primero que nada, el tiempo. Aceptamos un plazo, ustedes nos dicen, yo soy una empresa especializada, puedo hacerlo en este tiempo. Resulta que se dan cuenta que no pueden hacerlo, nos piden una prórroga, lo hacen nada menos y nada más con una persona que ustedes ya sabían quién era. Cuando se hace la prórroga, sabían que era el mismo grupo de personas que estaba contratando. Esta es una cuestión de vicio en el procedimiento. En la contratación, creo que no tiene mayor explicación ni mayor mérito volver a retomar. Ya está bastante bien explicitada en nuestra contestación. En todo caso, si su defensa viene de ese contrato que estimamos nulo, pues pensemos un poco en la prórroga. ¿La prórroga para qué se da? Para que ustedes, siendo la empresa especializada, supuestamente en la materia, que no pueden cumplir, nos piden un tiempo. Si yo acuerdo con usted el tiempo, y usted me dice yo puedo hacerlo, es porque yo asumo que usted me está diciendo la verdad, usted puede hacerlo. Si yo le mando mis informes, mi información, mis fotos, y usted dice, ok, yo necesito tal tiempo, perfecto, la empresa es capaz de hacerlo. Si ustedes en su momento no estudiaron bien la información, no vinieron a hacer trabajo de campo, no vinieron a verificar esa información, señores, ese es descuido suyo. Ustedes pactaron con nosotros un plazo, nosotros nos atuvimos a ese plazo para ese pago y ustedes no pudieron cumplir. Eso es parte de ustedes. En fin, algo muy breve con el plazo. Pero me llama mucho la atención parte de la contestación que después de que ahora nosotros contratamos, ustedes nos dicen, es que era un cumplimiento subjetivo. Señores, en efecto, ustedes se basan en una pieza poética y con base en esa pieza poética nosotros pactamos un cumplimiento. Pero la pieza poética, como usted bien lo dice, colega, es una cuestión subjetiva, evidentemente. Si yo lo contrato a usted para hacer un trabajo, es para hacer un trabajo a mi gusto. Entonces, ¿cuál es el gusto que yo debo hacer para ese trabajo? La referencia que yo tengo en esa pieza poética. Poética podrá ser, pero tiene preferencias muy claras de forma objetiva. ¿Cuáles palabras? La descripción que hace el señor Brito habla de una constelación, de un firmamento. Un firmamento, señores, no son unas cuantas luces como lo que ustedes pusieron. Y además utiliza un adjetivo muy, muy significativo. Pétalos venusinos, señores. Venusinos, con referencia a Venus. Nada menos y nada más que uno de los astros más luminosos en el firmamento. Jamás, con las luces que ustedes pudieron poner en el vagón, van a significar esa luminosidad. Un astro que nada menos es llamado la estrella del norte, inclusive visto de día. Señores, esa es una iluminación
una potencia en iluminación que ustedes no alcanzaron durante el contrato. Así que esa no es la forma de cumplimiento. Creo que con esto ya no podríamos extendernos más por la ocasión, pero simplemente recordemos una cosa. Ustedes pactan un objeto, yo los creo capaz de ese objeto, contratamos. Si ustedes no contratan bien, no hacen bien su estudio para saber si pueden cumplir, es responsabilidad de ustedes. Si ustedes no sabían qué era el criterio objetivo que tenían que seguir en esa pieza poética, señores, ustedes son de otro estado. Contraten también su asesoría técnica, sus historiadores, sus literarios, para que les digan, esto se hace así. Las influencias del señor Brito son estas, el concepto que se quiere manejar es esto. Si no estamos de acuerdo, nos llaman en un tiempo prudencial y nos dicen, ¿qué les parece cómo va quedando? No después de un año que me salgan con una reparación que se pudo hacer en unos cuantos meses. Muchas gracias. Adriana, yo creo que estamos sobre el tiempo aquí, ¿verdad? Sí, estamos sobre el tiempo. Sí, no. Bueno, no, es que quiero ver el cronómetro, ¿cómo estamos? Ok. Vamos a darle la parte, la palabra, la contrarréplica a la parte actora. ¿No chillaron ustedes? La parte... Muy bien, nosotros lo vamos a dividir en poquitas palabras, en poquitos minutos. Yo solo voy a tomar un minuto para decirle al estimable colega aquí que su disertación fue muy buena, pero se le olvidó decir algo que aparece en la contrademanda que ustedes nos mandaron y que el tribunal también la tiene, donde en el punto número 3 ustedes dicen que la empresa Fancy Wagon incumple a su vez con la obligación de entregar el 2 de agosto del 2009 10 vagones debidamente renovados y decorados, y dice lo importante, a imagen de la novela O. Yo debo recordarles que es la novela A. Por lo tanto, no tiene que ver absolutamente nada la decoración con esa novela. Más bien, Alan Brito hablaba de la novela A, no de la O. Ustedes lo pusieron aquí. Y después, en el punto número 4, ustedes recalcan que la empresa que ustedes representan contrata estudios técnicos de especialistas en arte, literatura e historia de Costa Dorada, quienes realizaron un dictamen pericial en el que detallan las razones por las cuales la decoración realizada de la empresa FW resulta contrario a lo pactado. Yo debo recordarles que ustedes lo único que hicieron, bueno, la empresa que ustedes representan, lo único que hicieron fue mandar unas fotografías, nada más. No hay registro de ninguno de estos estudios ni de especialistas por el estilo. Debemos indicar además que lo que la empresa ferroviaria nombró fue una comisión, y esa comisión, y leo textualmente lo que concluye: la renovación de los vagones parecía adecuada a lo previsto en el contrato, y es la comisión nombrada por nuestros demandados, lo que quiere decir que ellos aceptaron que nuestro trabajo había sido excelente, que ellos aceptaron que las luces que pusimos no son unos bombillitos, no, son la última tecnología en luces. No son 4 luciérnagas, no señores. Es la última tecnología, la última remodelación. Nosotros captamos muy bien lo que dice el poeta. El astro venusino, claro que lo tenemos, pero debemos de tener en cuenta también que el poeta describe en su poesía lo que él vivió de niño, cuando corría al lado de esos vagones, cuando jugaba al lado de esos vagones, cosa que no vivió la gente de la comisión que ellos nombraron. Comisión que dice, vuelvo y repito, que está totalmente de acuerdo con nuestro trabajo. Muchas gracias.
Bueno, bueno, así es la realidad. Procedemos a darle la palabra para su contrarréplica a la parte demandada, por favor. Muchas gracias, señora Presidente de este Tribunal Arbitral. Respecto a la réplica, tengo que indicar y reiterar los argumentos que ya indicó mi compañero en cuanto a que mantenemos que el incumplimiento se da por parte de la empresa Fancy Wagon, la parte demandante, pues hablando de la teoría general de las obligaciones, el cumplimiento implica 4 elementos esenciales: integridad, legitimación, capacidad e identidad. En este caso, hay uno de los requisitos de esos 4 elementos que la teoría general de las obligaciones, reconocida por lo que es la legislación en materia de contratos privados que nos rige, indica que la identidad implica que la forma de pago debe ajustarse a las condiciones de modo, tiempo y lugar que fue pactado en el contrato. En este caso en específico, la empresa Fancy Wagon no cumplió ni en tiempo ni en forma, como ya se indicó. En tiempo, ¿por qué? Porque a la hora de hacer el adendum de los 6 meses, se indicó que se extendía por 6 meses para efectos de la entrega de los vagones que iban a ser renovados y decorados. Pero esos eran 10 de los 20 vagones. Habían, según se indicó en el contrato, eran 20 vagones, de los cuales 10 iban a ser solamente renovados y otros 10 iban a ser renovados y decorados. En ese sentido, a los 6 meses, es decir, para efecto del 2 de febrero del 2009, Fancy Wagon tenía que hacer entrega de 10 vagones renovados, lo cual no hizo porque lo realizó hasta el 31 de julio del 2009. Entonces ya ahí hay un primer incumplimiento. Por lo tanto, no se puede hacer buen pago cuando no se cumple el elemento identidad. La entrega que hace Fancy Wagon es imperfecta, por lo tanto no cumple con uno de los requisitos o efectos del pago, que es la satisfacción. El pago implica 3 efectos: satisfactorio, liberatorio y extintivo de la obligación, y en este caso no se cumple con el efecto satisfactorio para el acreedor, en este caso mi representada. Además, el otro incumplimiento que se da es el tema de el modo en cuanto a la decoración de los vagones. Ya se indicó que la decoración debía ajustarse a lo que decía la novela A. Y aquí me refiero al tema de que se indicó en la contestación que eso es un mero error material que no viene ni trae al traste el documento de contestación como tal, y que en este momento se corrige de conformidad con las reglas que permite el reglamento de esta comisión, en la cual que nos rige en este momento. Entonces, eso es un mero error material que no trae el traste con nuestra defensa. Además, como se indicó respecto a que en la comisión, si en el informe se indicaba que estábamos dándonos por satisfechos en cuanto a la renovación y decoración, el informe dice que la renovación fue adecuada, más la decoración, y ahí es donde quiero hacerle ver al tribunal que la otra parte intenta confundirlo. La renovación se dijo, la decoración se dijo que no cumplía con los estándares pactados en el contrato. Y eso es nuestra defensa, lo que hemos alegado en este momento, y para eso se organizó una comisión con peritos y demás en la materia, que ya no voy a repetir porque ya mi colega lo explicó bastante de manera amplia. Siendo así, si bien es cierto, se reconoce en un informe que la renovación se hizo de manera adecuada, como insistimos, la decoración no cumplió con los estándares, por lo tanto, no se cumple en la forma, y con respecto al tiempo tampoco se cumplió con la entrega de los 10 vagones renovados iniciales que tenían que entregarse el 2 de febrero del 2009, siendo la parte incumpliente la empresa Fancy Wagon, y por lo tanto, por eso nosotros presentamos una contrademanda exigiendo el pago de la cláusula, de la multa que establecía la cláusula tercera, que indicaba que Fancy Wagon debía pagar $50,000 por semana de atraso. Como se entregaron los 10 vagones renovados hasta el 31 de julio del 2009, y debían ser entregados el 2 de febrero del 2009,
existen 25 semanas exactas de atraso, por lo tanto, eso implica $1.250.000 que nosotros exigimos no sean pagados, además de los daños y perjuicios por incumplimiento en la declaración. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, habiendo terminado la audiencia, este tribunal se va a abocar a liberar para tomar su decisión. Bueno, muy bien. Muchas gracias, un aplauso para todos. Respondieron rápidamente a un requerimiento. Y ahora viene el examen final. Primera pregunta, tratado internacional. ¿Cuál es el tratado internacional invocado en este caso? De Panamá del 75, artículo 3, porque las partes no habían pactado, norma de procedimiento. Al estar vigente el tratado en los dos países, podemos adelantar el procedimiento porque puede ser ejecutado el acto. ¿Entendido? Segundo, la ley nacional que se alega en el caso que existe, ¿cuál es? Ley modelo UNCITRAL. Ley nacional, ley modelo UNCITRAL, que es la misma ley que tiene Costa Rica. Ley sustantiva. ¿Cuál era la norma con la cual se va a solucionar el caso? UNIDROIT. Como puro ejemplo de que además el derecho sustantivo no siempre son nuestras leyes nacionales. La norma sustantiva aplicable aquí alegada era UNIDROIT. Entonces lo que toca es entrar a estudiar UNIDROIT, y creo que eran los principios generales del derecho internacional. No la legislación de ninguno de los países. Y esto pasa en la vida real. ¿Y la regla de procedimiento? La SIAC, reglamento de procedimiento. Entonces, con este caso vemos los 5 puntos que hemos analizado en el día de hoy y que yo quiero que se aprendan de memoria. Tratado puede cambiar en cada caso, Nueva York y Panamá. Ley nacional, ley modelo UNCITRAL, que es la misma ley de ustedes. Ley sustantiva, coincidencialmente, UNIDROIT. Eso está en internet. Uno pone www.unidroit y ahí encuentra la norma. Toca trasnocharse estudiándola, porque no es nuestro código. Pero uno la lee y está igualmente bien. Reglamento de procedimientos, SIAC. ¿Qué quiero decir con esto? No es que cuando uno se lanza al arbitraje internacional, se lanza al infinito universo sin gravedad a ver qué se le ocurre por el camino para defenderse. No. Las normas jurídicas en las que hemos sido educados siguen vigentes. ¿Cuál es la diferencia? Que no es nuestro código de comercio que lo conocemos. Nos toca trasnochar buscando las normas de UNIDROIT, que vi que se las buscaron ustedes muy bien. Y que la norma procesal no es nuestro código de procedimiento civil, nuestra ley RAC. No. Son las reglas de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Y que para ejecutarla no me voy a un proceso ejecutivo ante el juez civil de Alajuela, sino que me toca ir a otro país. Y eso me lo permite un tratado internacional. ¿Queda clara la conclusión del seminario? Muy bien. Entonces, la regla de procedimiento, ¿me ayuda? La regla de procedimiento, que es el último punto que vamos a ver, ustedes la encuentran en un reglamento de procedimientos. En este caso es el de la Comisión Interamericana de Arbitraje. Vamos a empezar a ver artículos. ¿Qué van a encontrar ustedes en un reglamento de procedimientos? Lo que no han visto hasta ahora. Cuando la ley dice salvo qué, aquí encuentran la respuesta. Entonces vamos a empezar a bajar. Artículo 2. Hasta ahí. Cuando miramos la ley, UNCITRAL decía salvo que las partes acuerden en contra. Aquí acordaron al remitirse al reglamento SIAC
Notificación de cómputos y plazos. Para los fines del presente reglamento se considerará que toda notificación, incluso una nota, comunicación o propuesta, se ha recibido si se entrega al destinatario personalmente, por vía fax, telex o cualquier medio convenido por las partes, en su última residencia habitual o en el último establecimiento conocido de sus negocios. Lo que vale aquí procesalmente es esta norma. Este es el código de procedimiento del caso. Bajemos. Artículo 3, notificación. La parte que inicialmente recurra al arbitraje deberá notificar a la otra parte su petición para iniciar el trámite. Se considerará que el procedimiento inicial se inicia en la fecha de la notificación del arbitraje. Ah, ¿qué quiere decir? Que no es que yo mando el documento para que la SEAC notifique. Yo tengo que notificar a la otra parte. Cambio de procedimiento. ¿Dónde encuentran la respuesta? Reglamento de procedimientos. ¿Qué debe contener la solicitud de arbitraje? Que fue lo que tratamos de hacer ayer. Cuando dice la demanda contendrá. Aquí no vale este código de procedimiento. Aquí esta es la regla procesal. ¿Qué dice? La solicitud de arbitraje contendrá la siguiente información. Petición de que el litigio se someta a arbitraje, nombre y direcciones de las partes. Hoy la dirección más importante es él. Y verifiquen que quedó bien. Los que hoy por la mañana me dijeron, ay, no me llegó nada, perdieron el pleito. Porque esa no es causal de nulidad del laudo. Siempre tiene que estar uno pendiente que esté todo bien. Los nombres y direcciones de las partes, copia de la cláusula compromisoria, referencia al contrato de que resulte el litigio o con el cual el litigio esté relacionado, la naturaleza general de la demanda, la indicación del monto involucrado, la materia o objeto que se demanda, y si se trata de un arbitraje de 3 árbitros, la designación de un árbitro. Aquí le dicen cómo se hace. Presente una demanda, una notificación de arbitraje que tenga estos 3 capítulos y nombre un árbitro. Nombro como árbitro a la doctora Adriana Polanía. Teléfono, dirección y correo electrónico. Sigamos bajando. Representación y asesoramiento. Ah, bueno, no, para ahí. A la solicitud de arbitraje podrá contener el escrito de demanda, que no importa, y la Dirección General de la SEAC se pondrá en contacto con las partes. Aquí viene una cosa tremenda de todo lo que les he oído hablar a ustedes, y yo lamento romperles este mito tan horrible y tan triste, pero es así. Las partes podrán estar representadas o asesoradas por personas de su elección. No dice abogados. Deberán comunicarse por escrito a la otra parte los nombres y direcciones de estas personas. Esta comunicación deberá precisar si la designación se hace a efectos de representación, bajemos a la siguiente hoja, o de asesoramiento. Stop. O sea, no se requiere ser abogado titulado ni presentar un poder cumpliendo los requisitos de la Convención de Panamá, ni apostillado según la Convención de la Haya, es el apostillamiento, sino que basta con que uno diga mi representante es tal, aunque no sea abogado. ¿Lo encuentran en el Código de Procedimiento de Costa Rica? No. ¿En el Código de Procedimiento de El Salvador? No. En las reglas del centro de arbitraje correspondiente. Nombramiento de los árbitros. ¿Se acuerda cuando en la ley decía salvo que las partes acuerden lo contrario? Como aquí llegaron a una regla de procedimiento, aquí dice cómo se nombrarán los árbitros. Y mire que dice como nos gusta a nosotros. Las partes, cuando hayan resuelto que sus diferencias sean resueltas por un solo árbitro, el mismo podrá ser nombrado de mutuo acuerdo entre ellas. Si las partes no han hecho la notificación dentro de los 30 días, aquí están los días que nos gustan a nosotros, contados a partir de la fecha en que el demandado ha recibido la notificación de arbitraje, ¿cómo? ¿Según el Código de Procedimiento Civil? No. Según lo que vimos en el artículo 3, el árbitro será designado por la SEAC. Si dentro de los 3 días, numeral quinto, si dentro de los 30 días siguientes a la designación del segundo árbitro, los 2 árbitros no se han puesto de acuerdo en la elección del tercer árbitro presidente, este será designado por la SEAC. Bajemos. Artículo 6. Sigue más, artículo 6.
La persona propuesta como árbitro deberá revelar a quienes hagan averiguaciones en relación con su posible nombramiento todas las circunstancias que dan lugar a duda justificada sobre su parcialidad o independencia. Bajemos. Sigue bajando. Y aquí dice recusación de árbitros. La parte que desea recusar a un árbitro deberá comunicarlo entre los 15 días siguientes a la notificación del árbitro. ¿Se acuerda que cuando leímos la ley de ustedes decía que se puede pactar, salvo pacto en contrario? Quiere decir que prima este sistema de recusación. Sigamos bajando. Artículo 9, recusación de árbitros. Sigue. Artículo 10, sustitución del árbitro. ¿Qué norma procesal se aplica? La de las reglas de procedimiento. Sigue. Repetición de audiencias en caso de sustitución. Sigue. Procedimiento arbitral. Sigue. Disposiciones generales. Y aquí está, lugar del arbitraje. Sin perjuicio de la facultad de los árbitros para hacerlo de manera definitiva entre los 60 días siguientes a la asignación del último de los árbitros. Aquí le dicen al árbitro cómo fijar el lugar. ¿Se acuerda que la ley decía salvo acuerdo en contrario? Aquí se dice lo que no dice la ley. El tribunal podrá ordenar que los documentos anexos al escrito de demanda o de contestación, tararara, vayan acompañados de una traducción. Aquí le dice lo de la traducción. Bajemos. Artículo 15. Aquí se le dice qué es lo que tiene que contener la demanda. La anterior es la notificación del arbitraje. Aquí le dice la demanda. A menos que la demanda se haya incluido en la solicitud dentro de un plazo que terminará el tribunal, comunicará su escrito de demanda al demandado y a cada uno de los árbitros con copia a la SIAC. Eso se llama enviar a todos, ¿se acuerdan? La contestación se referirá a los extremos B, C y D del escrito, a la reconvención como la demanda hecha, a la demanda hecha a valer los efectos de la compensación se aplicarán los requisitos establecidos en el numeral segundo del artículo 15 del presente reglamento. Sigamos. Modificaciones de la demanda en la contestación. Aquí me dicen si se puede modificar o no. No en el Código de Procedimiento, aquí, ni en la ley. 18. Declinatoria de competencia del Tribunal Arbitral. Reglamento de la SIAC. Bajemos. Otros escritos. Si se requieren otros escritos, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Arbitral? Bajemos. Plazos. Pruebas y audiencias. Cada parte deberá asumir la carga de la prueba. En cualquier parte el tribunal podrá elegir que las partes le presenten documentos y otras pruebas, la prueba de oficio. ¿Sigue? 22. Audiencias. ¿Qué pasa si hay testigos? ¿A quién se le tiene que dar audiencia? Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada. El tribunal ordenará lo necesario respecto de la traducción. Sigamos. Medidas provisionales de protección. ¿Se acuerda que dijimos salvo acuerdo de las partes en contra? Aquí está la reglamentación. Artículo 24. Peritos. ¿Cómo manejo el peritaje? Sigamos. Rebeldía. Salvo acuerdo en contrario. Rebeldía. Cierre de las audiencias. El laudo. Sigue. Requisitos del laudo. Sigue artículo 30. El tribunal con base en que falla, el tribunal aplicará la ley que las partes hayan indicado, como ya lo sabemos. Transacción u otros documentos de procedimiento, lo vimos en la ley modelo. Interpretación del laudo, rectificación del laudo, laudo adicional si faltó algo, y costas. Y se acabó la regla de procedimiento. ¿Puede el reglamento contener algo sobre nulidad? ¿La anulación del laudo puede ir en las reglas de procedimiento? ¿Dónde las encuentro? En la ley. ¿Y el procedimiento que debe contener la demanda? En la regla de procedimiento. ¿Entendido? Y con esto les hago el ejercicio. Todo lo que la ley de ustedes decía, salvo, está aquí. Pero la ley nunca dijo salvo acuerdo en contrario, el único recurso que existirá contra el laudo arbitral será el recurso de nulidad. Quiere decir, eso va a la ley nacional uncitraje. ¿Entendido el ejercicio? ¿Dónde busco una cosa y dónde busco la otra? No está incluido ahí. Se supone que tiene que ser lo más rápido posible, pero a nivel internacional, casi ninguna institución incluye un plazo como se incluye en las leyes nacionales.
¿Quién tenía otra pregunta? Sí. Él es el administrador de las reglas sociales y todo. ¿Sí? Con respecto al artículo 17, que habla de modificaciones de la demanda o de la contestación, me surge una duda o me da una inseguridad jurídica porque no establece hasta qué momento puedo yo modificar o hacer cualquier modificación a la demanda o la contestación. Si bien es cierto, el árbitro dice, los árbitros podrán decir que, sí, en el curso de las actuaciones, cualquiera de las partes podrá modificar o complementar su demanda o contestación, a menos que el tribunal considere que no corresponde permitir esa modificación en razón de la demora con que se hubiera hecho, el perjuicio que pudiera causar a la otra parte cualesquiera otras circunstancias. Sin embargo, una demanda no podrá modificarse de manera tal que la demanda modificada quede excluida del campo de aplicación de la cláusula compromisoria o del convenio de arbitraje. En ese sentido, lo que me preocupa, ya analizando todo el tema de a qué foro va uno y las normas prohibitivas o que pueden negociarse, es que no se establece un plazo determinado, un momento determinado para decir, hasta aquí ya se trabó la litis, como dice uno, ¿verdad?, en materia judicial, y ya estamos todos claros de qué es lo que se va a reclamar, demandar y cuáles van a ser los hechos que vamos a tratar. Eso es me queda nada más esa. Muy bien, es válido. Normalmente los árbitros son todos abogados y fijan unos tiempos muy claros y muy determinados para eso. Ahora les voy a explicar cómo, rápidamente. ¿Entendieron el concepto de qué encuentran dónde? Tratado, ley nacional y regla de procedimiento, que está ¿en dónde? En las reglas de procedimiento. Por eso es tan importante pactar las reglas de procedimiento. ¿Cuáles son las instituciones arbitrales más importantes? Ustedes lo saben. Son la Cámara de Comercio Internacional de París. ¿Ustedes la han oído? Es súper famosa, tiene su sede en París y funciona sobre todo en arbitrajes a nivel global. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un conflicto con Angola, que espero no tenerlo porque no debe funcionar, simplemente me quedó el ejemplo, es más fácil mandar el caso a París, porque para ellos va a ser más fácil armar la litis para lograr que el caso funcione. ¿Qué tienen ellos? Por ejemplo, tienen personas que trabajan, los consejeros, y pertenecen a todos los mundos jurídicos del mundo. Entonces tienen en su personal un latinoamericano, hoy es de República Dominicana, un musulmán, no sé de dónde será, uno del Japón, uno de la China, que sepa chino, uno del derecho continental europeo y uno del derecho anglosajón. No sé qué más tendrán. Pero ¿qué significa? Que cuando yo mando mi caso y hay que hablar con alguien en el Japón, ellos van a tener un funcionario que habla japonés y sabe cómo interpretan en Japón esa norma. Entonces, eso es una cosa muy importante. Tiene, como ya mencionó Marcela, unas características procesales como el acta de emisión. ¿Qué es lo que quiero aclarar yo aquí? Ellos ofrecen un servicio, como Iberia. Yo soy la aerolínea de los españoles, estoy diciendo algo. Esas reglas de procedimiento contienen unas características. Lo que me hace a mí pactar CCI es que yo me siento cómodo con esas reglas de procedimiento. ¿Entendido? Segunda institución muy importante, la American Arbitration Association. Ese es el centro de arbitraje internacional más grande que en realidad hoy en el mundo, que maneja más casos. ¿Qué tienen también? Chinos, japoneses, musulmanes, latinoamericanos, ingleses, que le garantizan a uno que si tiene un caso con alguien en Kuwait, si a mí me dicen tengo un caso con Kuwait, le digo, bueno, pues buena suerte porque no tengo ni idea de ese derecho. Ellos sí tienen a alguien con ese derecho que tiene el conocimiento y maneja bien el caso. ¿Y qué ofrecen? Unas reglas de procedimiento que hay que saber pactar. ¿Qué tienen, por ejemplo, interesante hoy los de la AAA? Muy interesante, y ustedes entren y espíen las páginas. Acaban de sacar una guía en donde prohíben no es la palabra. Advierten que en sus casos no ven con buenos ojos el uso del discovery americano en materia de derecho internacional. Porque no es justo que me hagan un discovery si yo soy una colombiana que no sé ni qué es discovery. Entonces, tienen unas reglas muy sanas de administración de casos internacionales. Baratos, cómodos
Y yo digo jocosamente que uno llega a Nueva York, así todo sobreactuado, speak English, y casi todos los funcionarios son centroamericanos, no sé por qué. O latinoamericanos, sí, ahora la administradora es colombiana, pero yo me encontré allá con unos salvadoreña, habían como 2 salvadoreños, el colombiano, había una guatemalteca, porque hay muchos en Nueva York, entonces uno así todo sobreactuado hablando en inglés, y va a haber uno y después, uno latino hablando allá en español. Queda cerca en Nueva York. Y la otra institución importante, y todo lo que oyen ustedes de instituciones... Perdón, tal vez aquí hay algo importante que tal vez destacar en esto del ICDR, agregar a lo que ha dicho Adriana, es que ellos tienen un régimen, una lista, un roster de árbitros, pero estos árbitros funcionan por hora y llevan un control. Entonces, a diferencia de otras instituciones que tienen regulan los árbitros por una cuantía y tienen ya establecidas unas tarifas, en este caso hay que considerar que podemos caer en un tema de por horas. Entonces, eso es otra consideración a revisar, y es importante que cuando escojan una institución se averigüen y se informen bien cómo funciona para tomar la decisión. O sea, no es tan fácil elegir, uno tiene que saber qué elige. Y ya voy a eso. Y finalmente otro ejemplo es la SIAC, que fue la que les presenté, que es la que yo dirijo, que es representada aquí por la Cámara de Comercio y por todas las cámaras del continente. Esta es una institución regional, hemisférica, creada por la Organización de Estados Americanos en el año 34 para resolver las diferencias en materia comercial entre los comerciantes del continente. Entonces, así como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la Comisión de la Mujer de la OEA, nosotros somos la Comisión de Arbitraje Comercial de la OEA. Y está respaldada, desde luego, por la Convención de Panamá a nivel hemisférico. ¿Qué es lo que ofrecemos? Esas reglas de procedimiento que les ofrecí. Eso es lo que se ofrece. Hay gente que piensa que París, que tiene unas salas lindas, no, ni tiene salas lindas, ni van a ir a París. En Nueva York ustedes llegan y es absolutamente American. Ustedes llegan, encuentran unas salas absolutamente americanas, y si usted tiene café, tiene que salir allá a la vending machine, meter el dólar y le dan el café. No es como aquí que uno dice, por favor, señor, un café, y le traen la sala aquí tan elegante y las grabaciones, el tinto. No, pero es que ustedes no compran salas, compran procedimientos. Procedimientos eficaces, porque somos abogados. ¿Y qué compramos los abogados? Procedimientos que se ajusten a la medida de nuestros clientes. Entonces voy a entrar al tema de Marcela. El centro de arbitraje más caro del mundo, la CCI de París. ¿Es el más caro del mundo? Pues me imagino que porque queda en París allá todo es el más caro. Barato, la SIAC es mucho más barato, porque estamos en América Latina. Entonces, les voy a poner el ejemplo claro. Una vez teníamos un tribunal de 2 gringos, y nosotros aplicamos nuestras humildes tarifas, y los 3 árbitros dijeron, renunciamos, por esa plata no trabajamos. Y yo miraba y decía, no, yo con eso trabajaría con un gusto. Nos tocó darles un permiso especial para que cobraran al estilo americano, y esa plata en un tribunal de árbitros latinoamericanos la habríamos recibido muy bien. Ese es el nivel de diferencia de pactar un lado, de pactar el otro lado. Pero ¿qué tiene la AAA que es bien interesante y a mí me gusta? Yo no creo que sea tan caro. Todos los centros cobramos por cuantía. Si el pleito tiene un valor de $100 millones, yo cobro el 3%. No es el 3%, es más enredado, pero es el 3%. Ellos manejan, los gringos, el sistema diferente. Es duro para uno de árbitro. Para mí es duro, todavía yo no me acomodo. Cuando usted lo reciben de árbitro, le dicen cuánto vale su hora. Y así reciben a todo el mundo, que es una cosa triste. Entonces yo sé que Martin Hunter, que es un árbitro importantísimo, cobra $700 la hora. Yo puedo poner $700 la hora, pero no sé si alguien me quiera pagar $700 la hora como a Martin Hunter. Entonces, en mi mercado, tengo que empezar a bajar la tarifa de mi hora para que lo que yo sepa de arbitraje me lo quieran pagar. Y ahí empieza el drama de los árbitros de decir, ¿cuánto cobro la hora? Porque puede que haya gente que me quiera nombrar como árbitro y me quiera pagar. Espero que haya muchos que me quieran pagar $700 la hora, pero no me arriesgo a cobrar eso porque me salgo de mi mercado.
¿Entienden? Entonces lo que ellos hacen es que yo puedo cobrar $50 la hora. Y una persona me dice, sí, es un árbitro bueno, serio, por $50 está en mi presupuesto. Y perfectamente me puede costar los honorarios de ese árbitro $5,000. O puedo elegir, contrato a Martin Hunter, $700 la hora, y el hombre se echa, no sé cuántos serán, 1,000 horas. Pues creo que eso suena mucha plata, yo eso no lo tengo en mis cuentas. Entonces, usted cuadra el arbitraje según los árbitros que quiera y lo que le quiera invertir. Que no es muy usual ni en nuestros centros, ni en la CCI. ¿Entendieron la diferencia? Todo eso viene con el paquete de la institución arbitral que yo elijo. Adri, aquí tal vez no lo hemos mencionado, pero para que no se nos olvide. En este tema que menciona ahorita Adriana de la CCI, se ha dado espacio a mentes creativas y han, digamos, dentro de la cláusula vienen y redactan y dicen que se realizará en el centro tal bajo las reglas de la CCI. Entonces, es importante que ustedes sepan, y ya incluso esto dio lugar a la reforma del último reglamento de la CCI, donde tienen ustedes que tener muy claro que si ustedes pactan CCI, el arbitraje va a ser en París, o sea, administrado de París, y no, la CCI no va a admitir que es el uso de sus reglas en administración que no sea CCI. Entonces, tengan mucho cuidado porque ya hemos visto ese sistema. Ahora, esto no significa, porque el otro día teníamos una discusión muy fuerte en la Cámara de Comercio con varios connotados colegas, de que usted pueda usar como referencia, no remitir a las reglas, pero puede en un arbitraje ad hoc utilizar el sistema y las reglas que usa la CCI. Pero tengan mucho cuidado porque si ustedes incluyen la palabra CCI en la cláusula arbitral, automáticamente es un arbitraje CCI que se llevará a cabo su administración en París, en las oficinas de París, bajo el sistema que ellos mismos establecen, que implica acta de emisión, implica que el laudo va a ser revisado por el tribunal arbitral o la corte arbitral, y segundo, que tiene un esquema de consejeros que es, y no director de centro como lo tenemos nosotros conocido, que es el que va a llevar y monitorear el procedimiento. Muy bien. Esa es la elección de la institución arbitral, como dicen afuera. Entonces yo no puedo decir voy a pactar un arbitraje CCI que lo va a administrar la Cámara de Comercio de Bogotá. No. Ni yo puedo decir un arbitraje SIAC que va a administrar la Cámara de Comercio de Chile. No. Son productos diferentes, como decir yo quiero hamburguesas McDonald's elaborado por Hamburguesas La Panchita de la esquina de aquí. No da. ¿Entendido? Porque detrás de ese procedimiento va todo un sistema tarifario, un sistema de responsabilidades y elección de árbitros, en lo cual las instituciones arbitrales no negocian, porque ese es su prestigio. Y esos son 3 centros de arbitraje que existen y viven hoy en el mundo jurídico porque son serios y buenos. Y esto lo quiero decir a ustedes también porque usted se encuentra en el mundo de esto. Una vez me encontré unos señores que vendían cursos para ser árbitro del ALCA. Y yo dije, pero si ni siquiera hay ALCA todavía. Y se volvieron millonarios. Que porque cobraban cursos para el ALCA. Por allá se inventaron unos señores del tribunal TICAMER, que era el tribunal de Mercosur. Y todo el mundo les pagó cursos para entrar y eso no existe. Las instituciones arbitrales serias son las que son reconocidas porque se juegan su prestigio en la administración eficiente de procesos arbitrales. También está la Corte de Londres, está la Corte de Estocolmo, en China tenemos la CIETAC, en Singapur tenemos el Centro de Singapur, que ha cogido mucho auge en el sudeste de Asia, pero bueno, es muy, muy, muy importante, como dice y enfatiza Adriana, de revisar y muy bien el reglamento, analizarlo y valorar si ese es el reglamento que nos conviene en el tema de
arbitraje internacional. Muy bien. 5 minutos para una cuestión técnica que siempre me gusta contar. Ya les dije, elegir un reglamento no quiere decir que voy a ir. Las oficinas de la CIA quedan en Nueva York, y ni voy yo a Nueva York. Tenía un señor panameño que era divertidísimo, entrábamos a conferencia telefónica. Ajá, doctora Polanía, ¿y cómo está la primavera en Nueva York? Y yo sentada en Bogotá. Más o menos bien, aquí vamos bien en Nueva York. Porque hoy los arbitrajes se trabajan por medios tecnológicos. En realidad, una vez casi se reúne el tribunal arbitral con las partes a celebrar audiencias que no duran más de una semana, de ciertas pruebas. Pero todo el resto del procedimiento, internet y conferencias telefónicas. Y voy a poner el ejemplo de las conferencias telefónicas que siempre me gusta poner para que si ustedes lo tienen, lo tengan en cuenta y no se les olvide. Las conferencias electrónicas, alguien me preguntó ayer, la mandan de Nueva York. Lo citamos a una audiencia que tendrá lugar el próximo 22 de octubre a las 10, hora de Nueva York. Si ustedes ponen en su agenda a las 10, hora de Costa Rica, no se presentaron a la audiencia. Perdieron la audiencia. Entonces, primero, como el mundo es grande, tiene uno que saber dónde está parado y ajustar el horario. En América Latina, normalmente en América en general usamos la hora de Nueva York como hora parámetro, porque es más fácil que decir hora de Brasilia. ¿Alguien sabe la hora de Brasilia? ¿U hora de Bogotá? No sirve. Segundo, el teléfono en esos casos es para trabajar. Entonces, hay abogados que entran, ajá, doctora Adriana, ¿cómo está? ¿Qué tal el clima? ¿Cómo le ha ido? No. Las personas entran a esas audiencias muy rápidamente al punto. Buenas tardes, el objetivo de esta audiencia es 1, 2, 3, con una agenda que uno tiene que preparar previamente para estar organizado en el caso. Caso típico, siempre lo pongo a un señor que quiero mucho de Bolivia. Se le advirtió, se le notificó, se le confirmó. Habrá audiencia, me acuerdo que era la 1 de la tarde, hora de Bogotá, porque yo no almorcé, por cumplir. Porque faltando 10 minutos suena el teléfono. Y lo dejan a uno todo el mundo listo en línea para la hora en punto, empezar la llamada. Entró un canadiense, hi, entró el gringo, morning, y yo ahí pues también hola, y llamaron al boliviano. Doctor Sutanito, oh, doctora Adrianita, estoy aquí en un almuerzo. Deme 5 minutos, en 5 minutos llego a mi oficina. Todo el resto de la llamada telefónica en línea esperando a que él llegara a la oficina. A los 5 minutos exactos le volvieron a marcar. Y el hombre contestó agitado, ¡ah! ¡Ya! ¡Listos para la audiencia! Se sentía que pasaba papeles. Y el canadiense, que era una contraparte, le dijo, mire doctor, le propongo que el derecho aplicable sea el derecho canadiense. Y el hombre que pasaba papeles y no entendía ni qué era lo que decía, adivinen qué dijo. Yes. Y luego le dijeron que por favor pusieran la sede del arbitraje en Nueva York, y el hombre dijo que sí. Porque estaba afanado, angustiado, no había preparado la audiencia y estaba respondiendo rápidamente. El caso era la concesión del aeropuerto de La Paz. Más no era un caso. Y él aplicó el derecho canadiense y puso la sede en Nueva York. ¿Saben por qué? Porque pensó que la llamada era para conversar. Y uno tiene que tener claro que esos arbitrajes se manejan por conferencia telefónica, que son audiencias. Y a usted le advierten para qué es la audiencia. Lo que yo hago es tengo mi checklist de ver qué es lo que se va a desarrollar y tengo al lado preparado el expediente para ver cuál va a ser mi posición. Porque si no, en la llamadita se pierde el caso. Y lo que ese señor no hizo ahí, no lo va a cambiar en la audiencia de alegatos. ¿Entendido? Eso es el derecho hoy. Que no me llegó el correo electrónico. Todo el mundo escribe, es impresionante. Se manda un correo, la demanda. Yo no sé si la mandarán por DHL, yo nunca la veo. En punto se revisa la hora, New York Times, y se revisa que le llegó la demanda a todo el mundo. Por PDF, y se abre y se revisa, y uno la imprime. Nadie manda DHL. Y si llega,
a nadie le importa si llegó a una hora o a la otra. Y existe la clara regla que es fundamental, que en cuanto le llega un documento, todo el mundo empieza a reportar recibido, 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 para que el día que no le llegue a uno, alguien se dé cuenta y diga, no, pues esta no le llegó porque no contestó nada. Y el no recibirlo no es excusa de notificación, porque ahí dice cuando conste que se ha recibido. Las demandas, las solicitudes iniciales se mandan por courier. Eso también lo he aprendido ahora, la primera casi siempre. Y usted pone la compañía de courier, que eso me imagino que lo han hecho, que eso es tecnología, y le dice a uno en punto tal día y a tal hora dónde estaba el paquete. No es que uno diga, ay, se perdió, qué cosa tan terrible, fue que yo no sé qué hizo esa compañía, no. A partir del momento en que usted lo radica, hay prueba de en qué punto está. Y uno no puede llegar a la oficina y decir, no, a mí no me llegó. Porque la ley dice, cuando conste que fue entregado, no recibido. Entonces, ese es el mundo del arbitraje hoy, que es además el mundo de nosotros, es un mundo distinto. Los expedientes, aunque existen, normalmente no son importantes porque uno tiene sus expedientes. Y todo lo maneja con base en la buena fe. ¿Entendido? Adri, y les recuerdo solamente el tema de las reglas de procedimiento. Esto de las conferencias es como lo manejamos nosotros en SIAC. Yo sé que CCI también debe estar manejando esas reglas de procedimiento y la AAA también maneja todo por conferencia telefónica. Sí. Porque hoy por hoy un arbitraje manejado por correo creo que es muy lento para la velocidad de la vida de hoy. Y la responsabilidad de atender esas conferencias y esas llamadas telefónicas de manera ágil y rápida, y por eso es la especialidad de los abogados. Porque si uno está en una audiencia necesita que haya alguien especializado en cada tema, porque uno de abogado con tan poco tiempo no tiene tiempo a veces de reaccionar para todo. ¿Entendido? Adri, yo quería reaccionar un poquito a la inquietud antes que hizo el compañero. Creo que manifestaste que te daba inseguridad la norma sobre la modificación de la demanda y los tiempos. Bueno, básicamente una vez más volvemos a los principios que informan el procedimiento. La norma que usted leyó no es que sea arbitraria y no es que el tribunal le va a dar chance a uno y no al otro. Es potestad del tribunal en ejercicio o en aplicación de esa norma valorar, pero siempre va a tener como parangón y parámetro los límites que establece el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a contradicción. Entonces, esa norma es totalmente, no debe de producir ningún temor, sino que tiene que ser administrada adecuadamente y está totalmente acorde con los principios que informan el procedimiento arbitral. Entonces, ahí eso quedará a criterio del tribunal y lo valora. Del correo electrónico, no sé si han tenido alguna experiencia al respecto, pero a veces los correos, los adjuntos, a veces son muy pesados y no llegan inmediatamente. A veces dura un buen rato en llegar. ¿Cómo manejan eso? Lo normal que yo he visto, eso lo acuerdan las partes al momento de expedir el calendario de trabajo. O sea, uno se reúne y lo primero que hace es decir, estas son las normas de nuestro caso. Lo que normalmente acuerdan es que lo que se envía por correo electrónico son los documentos procesales elaborados por las partes, o sea, la demanda, la contestación, el memorial, y las pruebas no, porque eso es lo que es más pesado, lo que hay que fotografiar, y esas pruebas sí las despachan por DHL para los árbitros, para quitarle el peso a ese movimiento. Y una demanda, una contestación, por muy pesada que sea, yo nunca he visto que sea rechazada por capacidad o demorada. Si llegaran a escanear todas las pruebas, sí creo que no llegarían. Por lo menos en mi correo, que yo no sé qué le está pasando y se llena tan rápido, no llegarían. Pero no he conocido ningún caso así.
Sí, como yo manejo sobre todo aquí, bueno, y en España, pero el otro día tenía un caso que la sede era Madrid y le dijeron, no, papito, no ponga ahora Madrid porque eso nos toca hacer muchas cuentas, deje ahora Nueva York. Con eso, ¿qué le quiero decir? Como vamos aquí en línea, normalmente a las 11:30 de la noche, que no es la hora en la que usted la manda, como todos estamos en la misma hora, todo el mundo va contestando el recibido en horas calendario normales. Es que ahora no tengo ningún caso que hayan recibido. Pero como más o menos todos estamos en el mismo juego de la hora, entonces a las 8 de la noche usted empieza a ver que reciben, porque como ahora tenemos iPhone y BlackBerry, ni siquiera es que uno diga espérese, llego a la oficina, sino que uno desde el iPhone escribe recibido. Y como es más o menos la línea de hora, ese caso yo no lo conozco, no se ha presentado. Realmente no. Mi pregunta es parecida a la del compañero. ¿Cómo hacen cuando mandan esa prueba física y si se pierde? Porque me dice, en el momento en que se entrega, pero yo no la he recibido. Y me dicen, está en tal punto y se perdió. ¿Y qué hago? Pues ahí viene lo que yo les estaba diciendo, que yo eso no sé cómo funciona, pero ve que funciona. Que usted tiene ese track que va siguiendo minuto a minuto dónde está su paquete. Y ellos le certifican a qué horas entregaron el paquete, en qué lugar y en dónde. También lo certifican cuando me lo entregan a mí, porque si no aparece ese certificado de que me lo dieron a mí. No, lo dice la norma. Cuando fue entregado en el lugar señalado o en el último lugar indicado para la residencia. Si consta que el paquete lo recibieron en la puerta de tu oficina, el señor Juan Pérez, ya es problema tuyo porque Juan Pérez no te lo entregó. La norma, entonces, lo que quiero decir es aquí se requiere una actitud más propositiva del árbitro. La prueba no es que yo pruebe que tú lo recibiste. No. La prueba mía es que llegó al correo que me dijeron. Incluso si ustedes mandan por courier documentación, pues siempre es importante dejarse el respaldo de la documentación y no mandarla todo, porque a mí personalmente me pasó una vez donde DHL me perdió un courier y yo tenía todo el seguimiento que dice Adriana, pero el documento no llegó. Entonces, siempre es positivo dejarse, si usted manda prueba importante, es siempre necesariamente debe dejarse los respaldos. Incluso, pensemos, y vuelvo a insistir en la flexibilidad, estamos en un procedimiento o estamos en un escenario de buena fe, de flexibilidad, y si usted logra demostrar, pues el procedimiento permite, y también los árbitros tienen la potestad de valorar la situación y de reconocer y aceptar las pruebas. Entonces, pero es importante dejarse los respaldos por si se da, que no es lo común, pero si se diera. No es común. Eso es lo que les quiero decir y lo ato con la pregunta de la firma electrónica. No es común. Yo nunca me he encontrado un abogado que diga, no, a mí no me llegó. No. No es común que alguien suplante a alguien en una audiencia. No es común. No es muy común que uno diga, no llegó al correo. No he conocido un caso de alguien que diga, un abogado, no me llegó a mi correo. Adri, hay un comentario. Hay como un trabajo diferente de estar uno pendiente de lo que pasa, porque la responsabilidad es más de la parte, porque el árbitro no está pues diciendo, bueno, ¿le llegó o no le llegó? Todo va acordado y revisado y organizado. Entonces, en un calendario de trabajo se dice normalmente, la demanda se presentará el día 16 de octubre a las 8 de la noche. Entonces, se supone que tú estás pendiente de que te llegue, yo estoy pendiente de que me llegue y el otro está pendiente de que le llegue. No me toca a mí probar que le llegó o no le llegó porque estamos en un sistema de buena fe. Al revés. Si no me llega, yo diga, oiga, que no me llegó, ¿qué pasó, administrador de casos? Y él me lo hará llegar. En la práctica de las organizaciones arbitrales, por ejemplo, en la mía, estamos pendientes porque a veces entra gente con timidez de internet y no manda a todo el mundo. Y lo primero que hace el administrador es revisar el directorio y reenviar al que no le llegó y públicamente le dice, les recuerdo la obligación de enviar la copia de todos los escritos a todas las partes indicadas y a los miembros del tribunal arbitral. Y la gente ahí aprende y la próxima vez se lo manda a todos. Porque esa es como la obligación de buena fe que hay ahí de por medio.
Y hay otro tema que es importante ya en aspectos muy, muy, muy prácticos. Si algún momento ustedes les toca, porque cuando estamos en un arbitraje internacional es posible que tengamos que lidiar o manejar las diferencias culturales entre los integrantes del tribunal arbitral. Pero hay varias reglas que es importante y nosotros hemos vivido casos donde, como este que acaba de comentar Adriana, de que el señor sabía que tenía una audiencia y estaba feliz de la vida comiendo con una persona. Tienen que ser formales. No hay excusa ninguna. Si hay una excusa, si resulta que tuve un accidente o que se me murió mi esposo, se murió un hijo o algo de esa envergadura, usted tenga la formalidad de buscar en qué forma usted, con anticipación a la audiencia, manifiesta e indica. 2, esté preparado en la audiencia. Y segundo, diríjase respetuosamente a las partes, porque eso tiene un peso enorme y eso incluso, si soy coárbitro, crea o afecta la armonía y la forma de trabajo de un tribunal arbitral. Muy bien. Esos son los reglamentos de procedimiento. ¿Entienden qué es pactar un reglamento? Es una norma procesal, un sistema tarifario y una lista de árbitros. El tratado internacional y la ley nacional, ¿para qué sirve? Eso es lo que yo quería que aprendieran en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos haber cumplido el objetivo que nos propusimos y les agradecemos a todos por su activa participación, que creo que ha contribuido enormemente a que también nosotros los facilitadores podamos hacer también nuestro trabajo. Ha sido un placer trabajar con ustedes, de verdad. Espero en otra oportunidad poder trabajar más en procedimientos. Discúlpeme, pero el objetivo era aprender a manejar los instrumentos, lo que yo llamo, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, porque es lo único que podemos saber aquí. Gracias, yo no sé si le va a dar la palabra a Denia o declaramos cerrada.